Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Preparar a los niños para la escuela? Pídeselo prestado a los vecinos. Se burló mi esposo cuando vi el extracto de mi tarjeta, 350,000 pesos para las vacaciones de mi suegra en Miami. Y al día siguiente, al llegar a casa, se quedó atónito con lo que encontró. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando Patricia se acercaba a casa. Las bolsas pesadas se le clavaban en los dedos, dejando marcas violáceas. Podría haber tomado un taxi, pero no había dinero de sobra. Cada centavo contaba. Los gemelos, Carlos y Amelia, comenzarían primer grado ese año, y esa idea la hacía sonreír y al mismo tiempo sentir un escalofrío de miedo. Uniformes escolares, mochilas, útiles, cuotas, una interminable serie de gastos que Ignacio tomaba con irritante despreocupación. «Se puede pedir prestado», solía decir él cada vez que Patricia empezaba a calcular los próximos gastos. «Mamá siempre ayuda». Cada vez que mencionaban a su suegra, algo dentro de Patricia se encogía. Dolores ayudaba de tal forma que después había que devolverlo triple, en dinero, en humillaciones, en interminables agradecimientos. Cada vez que quedaban en deuda con esa mujer, Patricia sentía cómo les arrebataba un pedazo de su independencia familiar. En el ascensor, Patricia se apoyó contra la pared fría y cerró los ojos. Sexto piso. El tiempo justo para recordar la conversación de ayer con su suegra, que había llegado sin aviso, trayendo manzanas pasadas de su refrigerador y una caja de caramelos vencidos. «Ignacito trabaja tanto», suspiraba Dolores, acomodándose en el sillón con aire de reina visitando a sus vasallos, «y tú, Patricia, podrías administrar mejor el presupuesto. En mis tiempos, las mujeres sabían ahorrar». Ahorrar. Patricia apenas contuvo una carcajada. El invierno pasado, su suegra se había comprado un tercer abrigo de bisón, presumiendo frente a su nuera. «Los médicos dicen que debo cuidar mis articulaciones», se justificó entonces. ¿Y el dinero para sus articulaciones? Lo había dado Ignacio, después de 2 semanas de terror con llamadas y mensajes llorosos sobre dolores insoportables. Las puertas del ascensor se abrieron. Patricia cerró los ojos un segundo, reuniendo fuerzas para encontrarse con su esposo y los niños, y buscó las llaves. El apartamento la recibió con un silencio inusual. A esa hora, los gemelos solían estar viendo dibujos animados o peleándose en la habitación. Pero hoy no estaban. Recordó que los había llevado a casa de su madre hasta la tarde. «Tengo que recogerlos a las 6», pensó. Patricia guardó las compras y fue al dormitorio a cambiarse. Sacó su cartera de la bolsa con un gesto automático, pero se quedó inmóvil. Algo no estaba bien. Revisó los compartimentos, tarjetas de descuento, algo de efectivo, su pase de transporte, pero no estaba lo más importante, la tarjeta azul del Banco Nacional, donde llevaba 2 años ahorrando en secreto para los gastos escolares de los niños. Su corazón empezó a latir con fuerza y una náusea le subió a la garganta. Vació su bolsa sobre la cama, revisó todos los bolsillos, pero no encontró la tarjeta. Temblando, Patricia llegó hasta el escritorio, agarró el teléfono y abrió la aplicación del banco. La última operación brillaba en la pantalla con una claridad implacable. Retiro, 350,000 pesos. Hora, 11:43. Hoy. «No puede ser», susurró, dejándose caer al borde de la cama. Era todo el dinero, cada centavo ahorrado durante 2 años de trabajos freelance nocturnos de traducción y corrección, de los que Ignacio no sabía nada. Había abierto esa cuenta aparte para guardar sus ingresos, pequeñas sumas de 10 a 15,000 pesos al mes, pero en 2 años había logrado reunir una cantidad considerable. Ignacio figuraba como autorizado en esa cuenta desde el inicio de su matrimonio, cuando ella abrió sus primeras tarjetas y él la ayudó con los trámites. En aquel entonces, parecía natural, al fin y al cabo, eran familia. Ella incluso se había olvidado de ello hasta que empezó a ahorrar dinero en secreto. Patricia marcó frenéticamente el número de su esposo.
El abonado no se encuentra disponible temporalmente, respondió una voz mecánica. Volvió a marcar una y otra vez, con el mismo resultado. Maldito. Susurró, sintiendo como un nudo se le formaba en la garganta. Se acercó a la ventana, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Abajo, la gente seguía su vida con prisa, los autos pasaban, la vida normal, que para ella había colapsado en un instante. No solo habían robado dinero, habían robado el futuro de sus hijos, su arranque tranquilo en la escuela, su propia paz y la seguridad de que podía proveer a los gemelos todo lo necesario. El reloj en la pared marcaba las 4. Patricia se puso mecánicamente a hacer las tareas domésticas, tratando de distraerse de sus pensamientos angustiantes. Tal vez era un error. Tal vez la tarjeta simplemente se había perdido en algún lado. ¿Y el retiro? ¿Un fallo en el sistema? Pero sabía que era un autoengaño. La tarjeta estaba en su billetera la noche anterior. Lo recordaba con exactitud. Ignacio apareció cerca de las 8, cuando Patricia ya había regresado de casa de su madre con los niños y los había acostado. Entró en el departamento con una sonrisa despreocupada, olía a alcohol y a colonia barata, y en las manos traía un ramo de rosas mustias envueltas en celofán. «Para mi bella dama», dijo, extendiendo las flores, sonriendo como si le hubiera hecho el mayor de los regalos. Patricia lo miró en silencio, sin moverse de su sitio. En su cabeza solo resonaba una pregunta. ¿Dónde está el dinero, Ignacio? Su sonrisa vaciló, pero no desapareció del todo. ¿Qué dinero, querida? Intentó abrazarla, pero ella retrocedió. 350,000 pesos de mi tarjeta. Esa que desapareció de mi billetera. Ignacio fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de un solo trago. Su expresión cambió poco a poco. La despreocupación dio paso a la irritación. Ah, eso, dejó el vaso sobre la mesa con tal fuerza que casi se rompió. ¿Me vas a explicar por qué escondías semejante cantidad? ¿La tenías en un escondite como si yo fuera un ladrón? Patricia no podía creer lo que oía. ¿Me robaste la tarjeta, sacaste todo el dinero y ahora me culpas a mí? No robé nada, hice uso de mis derechos, cortó Ignacio. ¿Olvidas que soy autorizado en esa cuenta? La tarjeta era necesaria para confirmar la operación. Y el dinero no es tuyo, es nuestro. Yo soy el cabeza de familia. Tengo derecho a saber de todas las finanzas y a disponer de ellas. ¿En qué te lo gastaste?, preguntó Patricia en voz baja y peligrosa. Ignacio vaciló, como sopesando si decir la verdad, luego se irguió, como preparándose para defenderse. Mi mamá siempre soñó con ir a Miami. Nunca tuvo oportunidad de viajar y ahora aún tiene salud suficiente. Le compré un paquete de 2 semanas, todo incluido, en un buen hotel frente al mar. En la mente de Patricia surgió la imagen de Dolores reclinada en una tumbona, con su abrigo de bisón, por supuesto que lo llevaría, por si hacía frío, sorbiendo un cóctel y contando a todos lo maravilloso que era su hijo, que hacía todo por ella. ¿Y los niños?, preguntó Patricia en voz baja. ¿Recuerdas que en un mes empiezan la escuela? ¿Con qué vamos a comprarles todo lo necesario? Ignacio hizo un gesto despectivo, como espantando una mosca. Les pedirás prestado a los vecinos si hace falta. ¿Qué tanto necesitan? Un par de cuadernos y unas plumas. Seguro que no cuestan 350,000. ¿Un par de cuadernos? Patricia sintió una oleada de furia subiéndole por dentro. Uniformes, mochilas, zapatos, ropa deportiva, útiles escolares, cuotas para la reparación del aula, libros de texto, cuadernos de trabajo. ¿Sabes cuánto se necesita? Se las arreglarán, cortó Ignacio. Mi mamá es más importante. Ella ha hecho mucho por mí y tú solo piensas en ti misma. Siempre has sido una egoísta. ¿Soy una egoísta? Patricia jadeó de indignación.
Tu madre nos saca dinero para enfermedades que no existen y después se compra abrigos de piel y joyas. ¿No ves cómo te manipula? No te atrevas a hablar así de mi madre. Ignacio golpeó la mesa con el puño. Está enferma, le cuesta estar sola. Se siente perfectamente bien cuando se trata de ir de compras o de visitar a sus amigas en el campo. Gritó Patricia. Solo cuando necesita dinero se convierte de repente en una enferma terminal. La discusión subía de tono. Patricia recordó todas las veces que su suegra había interferido en su vida, cómo criticaba su cocina, cómo le aconsejaba a Ignacio que pusiera en su sitio a su esposa. Cómo insinuaba que cualquier otra mujer estaría agradecida de tener un marido como él, mientras que ésta solo sabía sacarle dinero. Tenemos una hipoteca, Ignacio. Patricia sentía que le temblaba el cuerpo. Llevamos 7 años pagando este apartamento, ahorrando en todo, y tú tiraste todos nuestros ahorros en un capricho de tu madre. No es un capricho. Rugió Ignacio. Y basta de histerias. El dinero ya se gastó. Punto. Ni sueñes con que mamá lo devuelva. El paquete no es reembolsable. Patricia se cubrió el rostro con las manos. Todos sus planes, todas sus esperanzas de darles a los niños un buen comienzo en la escuela se habían desmoronado. Y su esposo, en vez de reconocer su error, la culpaba a ella. Ni siquiera entiendes lo que has hecho, ¿verdad? Preguntó ella en voz baja, bajando las manos. Has robado el futuro de tus hijos. Algo cambió en el rostro de Ignacio. Sus ojos se entrecerraron, sus facciones se endurecieron. En el siguiente instante, Patricia vio su mano alzarse. El golpe fue rápido e inesperado. Ella cayó hacia atrás, golpeándose la espalda contra el borde de la mesa. Un dolor agudo le recorrió la columna y manchas oscuras bailaron ante sus ojos. Atónita, resbaló al suelo, incapaz de creer lo que había sucedido. En 10 años de matrimonio, Ignacio nunca le había levantado la mano. Ahora sabrás lo que pasa por esconder dinero y ofender a mi madre, escupió él, inclinándose sobre ella. Un sollozo ahogado se oyó desde la puerta de la cocina. Ambos voltearon la cabeza y vieron a Carlos, pálido, con los ojos desorbitados de terror. A su lado estaba Amelia, llorando y abrazando con fuerza su conejo de peluche. Papá le pegó a mamá, susurró el niño, y sonó como una sentencia. Ignacio dio un paso hacia los niños, como si quisiera explicar algo, pero ellos retrocedieron. Y en los ojos de su hijo, Patricia vio algo nuevo, algo que no era de un niño, un desprecio frío. Patricia se levantó apoyándose en la pared, sintiendo el dolor latente en la espalda y la cabeza. Niños, vayan a su cuarto, dijo en voz baja. Está bien, solo estamos hablando con papá. Los gemelos no se movieron. Carlos dio un paso adelante, protegiendo a su hermana. No toques a mamá, le dijo a su padre con una firmeza inesperada en la voz. Ignacio soltó una carcajada, borracha, maliciosa. Vaya, el defensor. A su cuarto, antes de que te dé una paliza. Hizo un paso hacia su hijo, tambaleándose. Patricia se interpuso, cubriendo a los niños con su cuerpo. Atrévete a tocarlos y verás. Ignacio la empujó con tal fuerza que volvió a caer, golpeándose la cabeza contra el refrigerador. Un zumbido le llenó los oídos. A través de la neblina, vio cómo su marido levantaba el pie para patearla, pero algo sucedió. De repente, perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. A su lado, la lámpara de cristal, regalo de bodas de su suegra, que Patricia siempre había odiado por su fealdad y inutilidad, se hizo añicos. En la puerta estaba Carlos, con el rostro pálido y los puños apretados. Su mirada era extrañamente adulta y decidida. Carlos, susurró Patricia, intentando incorporarse. ¿Qué has hecho? Quería pegarte, dijo simplemente el niño. Yo le lancé un jarrón. Ignacio gimió, incorporándose sobre los codos. En su frente se extendía una herida sangrante.
Miró alrededor con la vista nublada, como si no entendiera dónde estaba. ¿Qué has hecho, mocoso?, gruñó al ver a su hijo. Ahora sí que te vas a enterar. Patricia, de un salto, estuvo junto a los niños. Rápido, a su habitación, ordenó. Empaquen lo más necesario. Nos vamos. ¿A dónde?, preguntó Amelia, asustada. A casa de la abuela, respondió Patricia sin mirar a su esposo, que intentaba incorporarse. Rápido. Los niños corrieron a su habitación. Patricia fue al dormitorio, sacó una maleta y empezó a echar dentro ropa interior, algunas camisetas, unos vaqueros, documentos del cajón del escritorio. Movía las manos de forma mecánica, como si estuviera soñando. Desde el pasillo escuchaba a Ignacio levantarse del suelo con maldiciones y dirigirse al baño, probablemente a asearse. Patricia sabía que no tenía más de 5 minutos. Los niños terminaron antes que ella. Carlos estaba en la puerta con una mochila y una bolsa, sujetando la mano de su hermana. En sus ojos había preocupación, pero también determinación. «Estamos listos, mamá», dijo él. Patricia echó una última mirada al dormitorio que había compartido con Ignacio durante 10 años. A la fotografía en el tocador, los dos sonriendo, felices, con los gemelos recién nacidos en brazos. Parecía pertenecer a otra vida. Salieron del departamento mientras Ignacio seguía en el baño. Patricia cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. En el ascensor, Amelia se abrazó a ella llorando en silencio. Carlos se mantenía erguido, como un pequeño soldado. «Todo estará bien», dijo Patricia, sin reconocer su propia voz. «Ahora todo estará bien». Pero no estaba segura de ello. Les esperaba la incertidumbre, el divorcio, la lucha por la vivienda y los medios de subsistencia. Y también el enfrentamiento con su suegra, que volvería de Miami y se enteraría de que su nuera había osado dejar a su adorado hijo. Patricia llamó un taxi a casa de su madre. Mientras esperaban el coche, observaba a sus hijos y sentía dentro de sí una mezcla extraña de desesperación y resolución. Una cosa sabía con certeza: nunca perdonaría a esa mujer que le había robado el dinero y la felicidad familiar. El departamento de su madre los recibió con el olor a pan recién horneado y silencio. Ana, al ver a su hija con la cara hinchada y a sus nietos asustados, no hizo preguntas. Ayudó en silencio a colocar sus cosas, acomodó a los niños en un sofá cama en la sala y preparó un té bien cargado. «Ahora cuéntame», dijo en voz baja cuando quedaron solas en la cocina. Patricia miraba la taza, donde flotaban pétalos de tomillo, y no encontraba palabras. ¿Por dónde empezar? ¿Por el dinero robado? ¿Por el golpe? ¿Por la traición que se había ido acumulando durante años? Me golpeó, dijo por fin, se llevó el dinero que había ahorrado para la escuela de los gemelos, y me golpeó cuando intenté preguntarle por qué. Ana suspiró y cubrió la mano de su hija con su palma arrugada. Es su madre, ¿verdad? ¿Otra vez ella? Patricia asintió, sintiendo las lágrimas subirle a la garganta. 350,000, mamá. 2 años ahorrando poco a poco para tener todo lo necesario para la escuela. Y él se lo gastó en enviarla a Miami. ¿A Miami? Ana negó con la cabeza. Dios mío, esa mujer no tiene vergüenza. Nunca la tuvo, dijo Patricia con una amarga sonrisa. No entiendo cómo pudo hacerme esto. Los niños empiezan la primaria este año, cada peso cuenta, y él, la voz se le quebró. Patricia se tapó la cara con las manos y sus hombros comenzaron a temblar con sollozos mudos. Toda la tensión de las últimas horas, el miedo, el dolor, la humillación, todo salió en un torrente de lágrimas. Ana rodeó los hombros de su hija con un abrazo, dejándola llorar. Luego dijo en voz baja: «Tienes que ir al centro de salud para que te hagan un parte de lesiones. Es importante si decides pedir el divorcio». ¿Divorcio?, repitió Patricia como un eco, secándose las lágrimas.
No sé ni cómo pensar en eso. 10 años de matrimonio, la hipoteca, los niños. Los niños ya lo han entendido todo, dijo su madre con suavidad. No merecen crecer con un padre que levanta la mano contra su madre. Patricia recordó el rostro de Carlos, su mirada decidida cuando lanzó el jarrón. Un niño de 7 años había sido más valiente y decidido que ella misma. Tienes razón, asintió. Mañana iré al centro de salud y luego a ver a un abogado. El teléfono de Patricia vibró. Ignacio. Después empezó una serie de mensajes, desde ruegos para hablar como adultos hasta amenazas de encontrarla y arrastrarla de los cabellos de vuelta a casa. Patricia apagó el teléfono y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. Por la mañana se despertó con un murmullo suave. Los gemelos estaban sentados en el suelo junto a su cama, susurrando entre ellos. «Buenos días», sonrió Patricia, estirando los brazos hacia ellos. Los niños se sobresaltaron y levantaron la cabeza. Amelia corrió enseguida hacia su madre y la abrazó por el cuello. Carlos permaneció sentado, mirando a su madre con seriedad. ¿No vamos a volver con papá?, preguntó directamente. Patricia se obligó a mirarlo a los ojos. No, Carlos, no volveremos a vivir con papá. Bien, asintió el niño. Él es malo. No es malo, replicó Patricia automáticamente, repitiendo lo que suelen decir a los niños en casos de divorcio. Es solo que papá y yo ya no podemos vivir juntos. ¿Te pegó?, insistió Carlos. Quiso pegarte otra vez. Entonces es malo. Amelia se apretó más contra su madre. ¿Y la abuela Dolores también es mala?, preguntó en voz baja. Siempre dice que Carlos y yo somos ruidosos y maleducados. Patricia suspiró. Quería decir sí, es muy mala, pero algo la detuvo. La abuela Dolores quiere mucho a su hijo, dijo con cautela. A veces tanto, que se olvida de los demás. Eso no está bien, pero pasa. Carlos miró a su madre con desconfianza, pero no dijo nada. Después del desayuno, Patricia llevó a los niños al jardín de infancia y luego fue primero al centro de salud, donde le diagnosticaron un hematoma en la espalda y una conmoción cerebral leve, y después a un abogado especializado en derecho de familia. Diego, un hombre de mediana edad algo corpulento con una mirada penetrante, la escuchó atentamente, revisó el parte médico y asintió. Divorcio judicial, dijo, con prueba de violencia doméstica y solicitud de custodia exclusiva de los niños. ¿Qué pasa con los bienes? El departamento está hipotecado, suspiró Patricia. Nos quedan 3 años de pagos. Somos coprestatarios. ¿Él trabaja? Sí, como gerente en una empresa constructora. Gana unos 80,000 pesos. ¿Y usted? Soy traductora freelance. De 40 a 60,000, depende de los encargos. El abogado tomó notas en su libreta. Vamos a solicitar la división del departamento y la pensión alimenticia para los niños. Teniendo en cuenta su salario, serían unos 25,000 pesos. Pero debo advertirle que el proceso puede ser largo y desagradable, sobre todo si la otra parte pone resistencia. Patricia recordó la furia de Ignacio, su obsesión con su madre, y asintió. Lo haré. Claro que lo haré. Cuando salió de la oficina del abogado, recibió un mensaje de una colega, pedido urgente, traducción técnica, buen pago, pero hay que entregarlo en 3 días. Patricia respondió que sí, sin pensarlo. Ahora más que nunca necesitaba el dinero. Esa noche, cuando los niños ya dormían y su madre veía una serie en su habitación, Patricia estaba sentada frente al portátil, trabajando en la traducción. Llamaron a la puerta. Se sobresaltó y miró el reloj, casi las 11. ¿Quién podía venir tan tarde? Miró por la mirilla y vio a Ignacio. Estaba sobrio, bien afeitado y sostenía un ramo de flores. Esta vez no eran rosas marchitas, sino grandes crisantemos blancos, las flores que ella alguna vez había amado. El corazón le latía más rápido,
la garganta se le secó. Patricia no se movió, esperando que él pensara que no había nadie y se fuera. Pero Ignacio volvió a tocar el timbre. Luego empezó a golpear la puerta. «Patricia, sé que estás ahí». Su voz sonaba tranquila, pero con un matiz de irritación. «Abre, tenemos que hablar». Ella siguió en silencio. Su madre salió de la habitación y la miró preguntando con los ojos. Patricia negó con la cabeza. «Patricia». La voz de Ignacio se elevó. «Abre esta maldita puerta. Los niños son tan míos como tuyos. Tengo derecho a verlos». «Vete, Ignacio», dijo ella finalmente. «Los niños están dormidos y no quiero hablar contigo». «Escucha, me excedí anoche», su tono se volvió conciliador. «Hablemos como adultos. Me equivoqué con el dinero. No debí tomarlo sin pedir permiso». Patricia esbozó una sonrisa amarga. Sin pedir permiso, como si se tratara de haber tomado su peine o su bufanda. «Ya tomé una decisión, Ignacio. Mañana mi abogada presentará la demanda de divorcio». Detrás de la puerta se hizo un silencio tan denso que Patricia casi pudo sentir la furia de su esposo hervir en el aire. «No puedes hacerme esto», gruñó finalmente. «Soy yo quien debería pedir el divorcio después de que tu mocoso casi me rompe la cabeza». «Mi mocoso defendía a su madre de un borracho violento», respondió Patricia con calma, aunque por dentro temblaba. «Y ahora vete, o llamaré a la policía». Ignacio golpeó la puerta con tal fuerza que el marco tembló. «Te vas a arrepentir de esto», siseó. «Te lo juro, te vas a arrepentir. Sin mí, no tienes nada. Ni dinero, ni casa. ¿Crees que podrás pagar la hipoteca con las miserias que ganas? Tendrás que vender el apartamento y dividir el dinero. Tú y los niños terminarán en la calle». Patricia guardó silencio, escuchando su respiración agitada al otro lado de la puerta. «Vete con tu madre, Ignacio», dijo al fin. «Ella te consolará, te dirá que mala y desagradecida soy. Mejor aún, pídele que te devuelva el dinero del viaje a Miami. Entonces tal vez podamos seguir hablando». «Perra», escupió él. Se oyeron pasos alejándose. Patricia se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Ana se acercó y la abrazó por los hombros. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. «Fuiste muy valiente». Pero Patricia no se sentía valiente. Se sentía vacía y asustada. Ignacio tenía razón en una cosa: sin su sueldo, ella no podría pagar la hipoteca. No sabía qué iba a hacer. La mañana comenzó con una llamada del jardín de infantes. Una voz preocupada le informó que el padre había ido a buscar a los gemelos, pero ellos se negaron a irse con él y armaron tal escándalo que tuvieron que llamar a la directora. Patricia llegó al jardín en 15 minutos. En el despacho de la directora estaba sentado un Ignacio ceñudo, y en un rincón, abrazados, estaban los gemelos. Carlos tenía el rostro cerrado y Amelia lloraba en silencio. «¿Qué está pasando?», preguntó Patricia al entrar. «Su esposo vino a recoger a los niños, pero ellos se negaron a irse con él», explicó la directora, una mujer mayor con rostro cansado. «Dicen que le tienen miedo». Ignacio se puso de pie de un salto. «Esto es culpa tuya», gritó Ignacio. «Les estás poniendo en mi contra. Son mis hijos tanto como tuyos. Tengo todo el derecho de verlos». «Por favor, no grite», dijo la directora con calma. «Hay niños aquí». Patricia se acercó a los gemelos y se agachó frente a ellos. «Todo está bien», les dijo en voz baja. «Mamá está aquí». Amelia se lanzó de inmediato a su cuello, mientras Carlos le agarraba la mano, sin apartar la mirada desconfiada de su padre. «¿Se están divorciando?», preguntó la directora, mirando alternativamente a Patricia e Ignacio. «Sí», respondió Patricia con firmeza, «y le pido que no entregue a los niños a su padre sin mi autorización expresa». «No tienes derecho».
Estalló Ignacio. Soy su padre. Esto es un secuestro. ¿Tiene usted una orden judicial sobre el régimen de visitas? Preguntó la directora, ajustándose las gafas. Aún no, pero... Entonces no puedo obligar a los niños a irse con usted si no quieren, cortó ella, especialmente en una situación como esta. Ignacio la fulminó con la mirada y luego se volvió hacia Patricia. Te vas a arrepentir, escupió. Me quedaré con el apartamento, no lo dudes. Y con los niños también. Salió dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. La directora negó con la cabeza. Preséntanos una solicitud formal indicando que el padre no debe recoger a los niños, le dijo a Patricia, y trate de obtener una orden judicial sobre la custodia lo antes posible. Esa noche, después de acostar a los niños, Patricia se sentó frente al ordenador para terminar la traducción. Le dolía la cabeza, la espalda le ardía de la tensión, pero se obligó a seguir trabajando. Necesitaba el dinero como el aire. El teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Abrió el mensaje y se quedó helada. Una foto de su apartamento, cosas tiradas por el suelo, muebles rotos, libros desgarrados. Luego llegó otro mensaje, esto es solo el principio. Patricia sintió que la náusea le subía por la garganta. Ignacio había destrozado su hogar. Ese mismo hogar que habían construido juntos durante 10 años, cuidando cada objeto, ahorrando para las reparaciones y los muebles nuevos. El teléfono sonó. El mismo número. Con los dedos temblorosos, pulsó, contestar. ¿Te gusta? La voz de Ignacio sonaba extrañamente tranquila. Así es como luce ahora tu mitad del apartamento. ¿Por qué hiciste esto? Susurró Patricia. Para que entiendas que sin mí no tienes nada, dijo él con frialdad. O vuelves y retiras tu estúpida demanda de divorcio, o destruiré todo lo que tuvimos. Patricia guardó silencio, sintiendo como en su interior crecía no el miedo, sino una furia helada. No voy a volver, dijo al fin. Nunca. Y tendrás que responder también por destrozar el apartamento. ¿Ante quién? Rió Ignacio. Te fuiste, abandonándolo todo. Puedo decir que fuiste tú quien destrozó el apartamento antes de irte. O tu pequeño mocoso. Por cierto, ¿cómo está? ¿Listo para partirle la cabeza a alguien más con un jarrón? No te atrevas a hablar así de Carlos. ¿Y cómo quieres que hable? Casi me mata. ¿Sabes cuántos puntos me pusieron? 8. Un niño debe respetar a su padre, no atacarlo. Patricia se mordió el labio. De repente se dio cuenta de que Ignacio podría presentar todo como si Carlos lo hubiera atacado sin motivo. Un padre ejemplar con la cabeza rota contra un niño agresivo. ¿A quién le creerían? Mañana recogeré las cosas de los niños que quedan, dijo, esforzándose por sonar tranquila. Y más vale que no intentes impedirlo. Pues hazlo. Bufó Ignacio. Solo que están igual que todo lo demás. Ah, y tu preciosa colección de figuritas de porcelana también. Qué lástima, eran valiosas. Patricia cerró los ojos. Esas figuritas eran un regalo de su difunto padre, quien las había coleccionado toda su vida. Era lo único que le quedaba de él. Eres un monstruo. Susurró. No. Solo te estoy mostrando lo que pasa cuando te enfrentas a mí, respondió Ignacio con calma. Y esto es solo el principio. Piénsalo bien, Patricia. Tienes tiempo hasta mañana. O retiras la demanda o, ya sabes. Colgó. Patricia se quedó sentada, mirando al vacío. Dentro de ella hacía frío, un vacío helado como si todos sus sentimientos se hubieran apagado de golpe. No lloraba. No le quedaban lágrimas, algo se había roto dentro de ella de manera definitiva. Llamaron suavemente a la puerta. Su madre entró con una taza de té de hierbas, vestida con su bata de casa. Pensé que te haría bien, dijo,
dejando la taza sobre la mesa. Inmediatamente notó la expresión de su hija. ¿Qué ha pasado? Patricia le mostró en silencio la foto del departamento destrozado. «Dios mío», exclamó Ana. ¿Él hizo esto? Sí, asintió Patricia. Y me amenaza con hacer algo peor si no retiro la demanda de divorcio. Su madre se sentó junto a ella y le tomó la mano. No pensará ceder, ¿verdad? Patricia negó con la cabeza. No, pero tengo miedo, mamá. No lo reconozco. Es como si todo este tiempo hubiera vivido con un desconocido y ahora viera su verdadero rostro. Eso pasa muy a menudo, suspiró Ana. Las personas muestran su verdadera naturaleza en las crisis. Y tu Ignacio siempre fue un hijo de mamá. Solo que antes no era tan evidente. Patricia recordó cómo había comenzado todo. Se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común. Ignacio era alegre, atento, cariñoso. Le llevaba café por las mañanas, la ayudaba con los estudios, la apoyaba cuando empezaba su carrera como traductora. Su suegra entonces era una mujer amable, que horneaba pasteles y le daba consejos sobre cómo organizar su primer departamento alquilado. Todo cambió después del nacimiento de los gemelos. Como si la maternidad de Patricia hubiera despertado en Dolores un oscuro instinto de posesión. Empezó a meterse en todos los aspectos de sus vidas, cómo alimentar a los niños, cómo vestirlos, cómo criarlos. Ignacio, en lugar de apoyar a su esposa, cada vez más se ponía de parte de su madre. Ella tiene más experiencia, solo quiere ayudar, no seas ingrata, decía él. Luego vinieron las enfermedades de su suegra, primero reales, hipertensión, artritis, y luego más imaginarias, exámenes médicos costosos, medicamentos importados, estancias en sanatorios. El dinero se escapaba como agua entre los dedos y cada año era peor. ¿En qué piensas?, preguntó su madre al ver que Patricia se había perdido en sus recuerdos. En cómo llegamos a esto, sonrió con amargura. Hubo un momento en que pude cambiarlo todo. Cuando los gemelos tenían 3 años, Ignacio y yo tuvimos una gran pelea por dinero para su madre. Le dije que si seguíamos así, pediría el divorcio. Él se asustó, pidió perdón, prometió que no volvería a pasar. Y yo le creí. Me quedé. Después, ya era tarde. Estábamos atrapados en la hipoteca, en la rutina diaria. Era más fácil aguantar que empezar de nuevo. Ana abrazó a su hija por los hombros. Nunca es tarde para cambiar tu vida, dijo en voz baja, y tú lo estás haciendo ahora. Es doloroso y da miedo, pero vas por el camino correcto. Patricia asintió, sintiendo una extraña calma. El punto de no retorno había quedado atrás en el momento en que Ignacio le levantó la mano. Ahora solo quedaba seguir adelante, sin mirar atrás. Mañana iré al departamento, dijo Patricia con determinación. Quiero ver qué se puede salvar. Y voy a presentar una denuncia en la policía por el destrozo. Yo iré contigo, dijo su madre apretándole la mano. No debes encontrarte sola con él. Gracias, Patricia sonrió por primera vez en todo ese largo día. No sé qué haría sin ti. Esa noche apenas pudo dormir. Ante sus ojos desfilaban las imágenes del hogar destrozado, el rostro de Ignacio desfigurado por la rabia, los ojos asustados de sus hijos. Pero, en lo profundo, crecía una certeza, había tomado la decisión correcta. Y ninguna amenaza la haría desviarse de ese camino. Por la mañana, por primera vez en muchos días, sintió fuerzas para sonreír a sus hijos durante el desayuno, contarles un cuento y hasta bromear mientras los despedía en el jardín de infancia. En los ojos de Carlos se asomó la sorpresa, como si no esperara volver a ver a su madre sonriendo. Todo va a estar bien, le susurró al abrazarlo. Te lo prometo. Y en ese momento realmente lo creía. La puerta de su departamento estaba entreabierta. Patricia se detuvo en el umbral, sintiendo como el corazón le latía desbocado en la garganta. Ana le apretó la mano.
¿Seguro que quieres entrar?, preguntó en voz baja. «Podemos llamar a la policía ahora mismo». Patricia negó con la cabeza. «Quiero ver primero qué ha quedado». Empujó la puerta y entró en el recibidor. La luz mortecina que entraba desde el salón caía sobre los objetos tirados, el perchero roto, los abrigos de los niños desgarrados en el suelo. El aire olía a alcohol y a algo agrio, desagradable. Los cristales rotos crujían bajo sus pies. El salón estaba aún peor que en las fotos, el sofá rajado, con el relleno saliendo por los huecos, el televisor en el suelo con la pantalla hecha añicos. Los libros, decenas de ellos que habían reunido a lo largo de los años, yacían por todas partes con las páginas arrancadas. Los muebles estaban volcados, un sillón partido por la mitad. «Dios mío», susurró Ana. «¿Qué pasó aquí?». Patricia avanzó en silencio hasta la habitación de los niños. Aunque el destrozo era menor, seguía siendo impactante, los juguetes de los gemelos esparcidos y muchos rotos, la ropa tirada y pisoteada. En la pared, justo encima de la cama de Carlos, había algo escrito con pintura oscura: «Mamá, puta». Patricia se tapó la boca para reprimir las náuseas. No por el daño físico, sino por la comprensión de hasta dónde podía llegar la maldad y la venganza de un hombre con el que había compartido 10 años de vida. El dormitorio estaba aún peor. La cama deshecha y empapada con lo que parecía vino, el armario volcado, su contenido desparramado por el suelo. En el tocador, donde antes reposaban las figuras de porcelana, recuerdo de su padre, solo quedaban montones de polvo de porcelana rota. Patricia cayó de rodillas, dejando que los restos de las figuras se deslizasen entre sus dedos. Esas figuras eran lo único que la unía a su padre. Él había empezado a coleccionarlas cuando ella era pequeña, y cada una bailarina española, un sabio chino, tenía su propia historia que le contaba antes de dormir. «Lo hizo a propósito», dijo en voz baja, sintiendo las lágrimas arremolinarse. «Sabía cuánto significaban para mí». Ana la ayudó a levantarse. «Tenemos que llamar a la policía», dijo con firmeza. «Esto ya no es un conflicto familiar. Es vandalismo». Patricia sintió y sacó su teléfono. Justo entonces, la puerta de entrada se cerró de golpe. Ambas se sobresaltaron y se giraron. En el umbral de la habitación estaba Ignacio. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días, su rostro demacrado cubierto de barba. Olía fuertemente a alcohol. «¿Vinieron?», dijo con voz ronca. «¿Pensaron que, estando yo en el trabajo, podrían entrar y robarme?». Patricia retrocedió instintivamente, protegiendo a su madre con el cuerpo. «Solo vinimos por las cosas de los niños», respondió con calma, aunque por dentro temblaba, «las que no alcanzaste a destruir en tu locura». Ignacio sonrió torcidamente, una sonrisa espantosa, inhumana. «¿Mi locura?». Dio un paso al interior. «Tú me llevaste a esto, Patricia. Tú y tu engendro. Se fueron, me humillaron delante de todos y encima me demandaste. ¿Qué? ¿No esperabas que reaccionara?». «Tu reacción está a tu altura», respondió Patricia con voz firme. «Atacas las cosas porque no puedes enfrentarte a las personas. Muy valiente de tu parte». El rostro de Ignacio se desfiguró. «Cállate», gritó. «Cállate de una vez. No entiendes nada. ¿Sabes lo que me dijo mi madre cuando se enteró de que pediste el divorcio? Que soy un fracasado, que ni siquiera pude retener a una mujer inútil como tú. ¿Y por eso decidiste desquitarte con nuestras cosas?». Patricia negó con la cabeza. «Qué patético, Ignacio. ¿Sabes qué? Tu madre tiene razón. Eres un fracasado». Sabía que lo estaba provocando, pero no podía detenerse. Era demasiada la rabia acumulada por los años de humillaciones y decepciones. Ignacio se lanzó hacia ella, levantando el brazo para golpearla. Pero Ana se interpuso. Pese a su edad y complexión frágil,
Parecía una leona protegiendo a su cría. «Atrévete a tocarla», dijo en voz baja, pero con tal amenaza en su voz que Ignacio se detuvo. «En mi vida he conocido a muchos miserables, pero tú eres el peor. Golpear a una mujer, destruir cosas, asustar a niños. Eso es lo único que sabes hacer». «No se meta, Ana», gruñó Ignacio. «Esto es entre su hija y yo». «Ya no», lo cortó Ana. «Desde el momento en que la golpeaste, nos involucraste a todos. Y no vamos a retroceder». Patricia sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía», dijo. «Que registren todo lo que has hecho aquí». Ignacio palideció. «Atrévete, siseó. Diré que fueron ustedes las que destrozaron todo para culparme». «¿Y quién te va a creer?», sonrió Patricia. «¿A ti, que me enviaste fotos del destrozo y me amenazaste por teléfono? Grabé nuestra conversación, Ignacio, y guardé todos tus mensajes». Era cierto. Después de la primera amenaza había instalado una aplicación de grabación. Ignacio pareció creerle. Empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «Igual no vas a ganar», espetó. «Mi madre ya regresó de Miami. Contrató a un abogado. Uno bueno. Te va a pintar como una madre desnaturalizada que abandonó a su esposo. Vas a perderlo todo, los niños, el departamento, todo». «¿Tu madre volvió?». Patricia sintió un escalofrío. «¿Y qué tal su descanso? ¿Valió los ahorros de nuestros hijos?». Ignacio soltó una carcajada amarga. «Le fue bien en el viaje», dijo con amargura, «pero ahora está muy mal. En Miami le detectaron cáncer. Etapa 4. Todos estos años de enfermedad eran reales y nosotros creyendo que fingía. Ahora necesita un tratamiento de verdad, no medicinas inventadas». Patricia no sabía si creerle. Sonaba demasiado conveniente como excusa para todo el pasado. «Si tu madre realmente está enferma, lo lamento», dijo con cautela, «pero eso no cambia nada. Los niños y yo no vamos a volver contigo». «Claro que volverán», rugió Ignacio. «¿Crees que podrás pagar la hipoteca con tus miserias? Sin mí, este departamento se irá a remate y no verás ni un centavo». «Entonces así será», respondió Patricia con calma. «Es mejor perder el departamento que vivir con un hombre que me levanta la mano y enseña a los niños que eso es normal». El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Un timbrazo insistente, cortante. Ignacio se sobresaltó. «¿A quién llamaste?». «Siseo». «A nadie», respondió Patricia, desconcertada. «Te juro que no he llamado a nadie». El timbre sonó de nuevo, y luego se escuchó una voz familiar. «Ignacito, abre». «Soy yo, Dolores». Patricia instintivamente retrocedió hacia la ventana. Lo único que faltaba era la suegra. Ignacio corrió a abrir. Un minuto después, Dolores entró en el dormitorio y Patricia apenas la reconoció. Siempre tan arreglada, con el peinado perfecto y las uñas impecables, ahora Dolores se veía demacrada y envejecida. Ojeras profundas, piel pálida, manos temblorosas, realmente parecía muy enferma. «Ah, aquí estás, traidora», escupió Dolores al ver a Patricia. «¿Viniste a ver qué quedó de tu traición?». «Buenas tardes, Dolores», respondió Patricia con calma. «Veo que regresó de Miami. ¿Qué tal el viaje?». Dolores se enrojeció de rabia. «El viaje». Su voz se quebró en un chillido. «Pasé la mitad del tiempo en el hospital. Por tu culpa me enteré de que me estoy muriendo. Por tu culpa mi hijo está destrozado y humillado». «¿Por mi culpa?». Patricia alzó una ceja. «Yo no robé 350,000 pesos de los ahorros familiares. Ni destruí este departamento. Tú huiste de la familia». Dolores dio un paso amenazante, apuntando con el dedo.
Abandonaste a un esposo que lo dio todo por ti y pusiste en su contra a sus propios hijos. Patricia sintió como una ola de furia la recorría. Durante 10 años había soportado a esa mujer, sus insinuaciones, sus críticas, sus manipulaciones. Había callado por la paz familiar. Pero ahora, con esa paz destruida, ya no tenía sentido callar. Su hijo me levantó la mano, dijo Patricia con voz clara, como dictando un informe. Me golpeó delante de los niños y quiso volver a hacerlo. Todo por el dinero que tomó de sus propios hijos para enviarla a usted a Miami. Dinero que yo había ahorrado para la escuela de los gemelos. ¿Te da pena el dinero para tu suegra? Se indignó Dolores. ¿Después de todo lo que hice por ustedes? ¿Y qué fue exactamente lo que hizo? Patricia cruzó los brazos. Venir sin invitación, criticar desde mi cocina hasta la crianza de mis hijos, envenenar a Ignacio contra mí o sacar dinero para enfermedades inventadas. ¿Cómo te atreves? Claro que me atrevo. Patricia alzó la voz. 10 años callé por no romper la familia. Pero ahora que su hijo la rompió por sí solo, ya no tengo nada que perder. Usted es una suegra terrible, Dolores. Convirtió a su hijo en un niño de mamá incapaz de distinguir el bien del mal. Y la única culpable es usted. Cállate, gritó Ignacio, avanzando hacia Patricia. Pero Ana volvió a interponerse entre ellos. Ni se te ocurra tocarla, dijo en voz baja, pero con tal amenaza que Ignacio se detuvo. Un paso más, y llamo a la policía. Hijo, no te rebajes a su nivel, intervino Dolores, agarrando el brazo de su hijo. Que se largue si quiere, pero los niños no se los vamos a dejar. ¿Qué? Patricia sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Ya oíste, sonrió Dolores, y en su sonrisa había algo venenoso. Mi hijo va a solicitar la custodia exclusiva. Tenemos pruebas de que eres incapaz de cuidar a los niños. Y tu precioso hijito, que atacó a su padre con un jarrón, tampoco habla a tu favor. Estás criando a un pequeño psicópata. Patricia se quedó helada. Se imaginó a esos dos intentando arrebatarle a sus hijos, a Carlos y Amelia viviendo con un padre que golpea y una abuela que manipula. Era peor que cualquier pesadilla. No se llevarán a mis hijos, dijo Patricia en voz baja pero firme. Nunca. Y si lo intentan, haré todo lo que esté en mis manos para detenerlos. Todo. ¿Lo entienden? Se volvió hacia Ana. Mamá, nos vamos. Aquí ya no queda nada que salvar. ¿A dónde creen que van? Ignacio se interpuso en su camino. ¿Y las cosas de los niños? ¿No vinieron por ellas? Quédate con ellas, soltó Patricia. Ya las arruinaste. Compraremos nuevas. ¿Con qué dinero? Ignacio soltó una carcajada. ¿Con tus miserables ingresos de traductora? ¿O piensas que te voy a pagar pensión alimenticia? Olvídalo. En el juicio voy a demostrar que eres una mala madre, no recibirás ni un centavo. Patricia miró en silencio al hombre que una vez había amado. Ahora frente a ella no estaba más que un extraño con el rostro desfigurado por el odio y los ojos vacíos. No sentía nada por él. Ni odio, ni desprecio. Solo un cansancio infinito. No te tengo miedo, Ignacio, dijo finalmente. Y tampoco a tus amenazas. Haz lo que quieras. Pero a los niños no los tendrás. Nunca. Tomó a su madre de la mano y se dirigió decididamente hacia la puerta. Ignacio se hizo a un lado, pero les gritó. Te vas a arrepentir de esto, Patricia. Te lo juro, te vas a arrepentir. Salieron del departamento en silencio, bajaron en el ascensor, y solo cuando estuvieron en la calle Patricia se permitió respirar hondo, como si saliera de debajo del agua. Dios mío. Susurró. ¿Qué he hecho? Ahora van a intentar quitarme a mis hijos. Ana le apretó fuerte la mano. No podrán, dijo con firmeza.
Tienes el informe médico de las agresiones, tienes el testimonio de los niños. ¿Y él qué tiene? Un departamento destrozado y una borrachera de furia. Ningún juez le dará la custodia a un hombre así. Patricia asintió, pero por dentro la roía la inquietud. Sabía de lo que era capaz su suegra cuando se trataba de defender sus intereses. Y ahora que esa mujer había decidido quitarle a sus hijos, la lucha sería despiadada. Por la noche, cuando los gemelos ya dormían y Patricia trabajaba en una traducción en la cocina, la llamó su amiga Amanda. ¿Estás bien?, preguntó sin preámbulos. Me enteré de que te estás divorciando de Ignacio. ¿Quién te lo dijo?, preguntó Patricia, cansada. Él mismo se lo cuenta a todo el mundo. Dice que lo abandonaste, que te llevaste a los niños y que ahora no lo dejas verlos. Patricia cerró los ojos. Por supuesto que Ignacio contaría una versión que lo dejara como la víctima y a ella como la mala, la desagradecida. No es exactamente así, empezó con cautela. Nos estamos divorciando, sí, pero porque él te golpeó. La interrumpió Amanda. Lo sé. Mi vecina tiene una hermana que trabaja en el centro de salud, me lo contó. Escucha, si necesitas ayuda, cualquiera, solo dímelo. Patricia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Se había acostumbrado tanto a lidiar con todo sola que había olvidado que todavía había gente dispuesta a apoyarla. Gracias, dijo en voz baja. Ahora mismo necesito trabajo. Cualquier cosa, aunque sea un pequeño ingreso. Tengo que mantener a los niños y es probable que nunca reciba la pensión. Con eso sí te puedo ayudar, se animó Amanda. En mi editorial están buscando un traductor a medio tiempo. Pagan poco, pero es un ingreso estable y el trabajo es remoto. Sería maravilloso, Patricia sintió una calidez dentro de sí. De verdad, gracias. No tienes que agradecer, respondió Amanda con una sonrisa en la voz. Ánimo, y recuerda que estás haciendo lo correcto. Después de colgar, Patricia sintió un impulso de fuerzas. Tal vez no todo estaba perdido. Había personas que creían en ella y la apoyaban. Había un trabajo que le permitiría mantener a sus hijos. Y había en ella una firme determinación de luchar hasta el final. 2 semanas después comenzó el proceso de divorcio. Ignacio, como había prometido, presentó una demanda cruzada solicitando la custodia exclusiva de los niños. Como prueba, presentó el informe de un psicólogo, evidentemente conocido de Dolores, quien tras una sola conversación con Carlos afirmó que el niño mostraba tendencias a una agresividad inmotivada y necesitaba una firme mano paterna. Dolores apareció en el tribunal vestida de negro, apoyándose en un bastón y tosiendo de vez en cuando. Durante la audiencia, se limpiaba las lágrimas con un pañuelo mientras contaba cómo su nuera había puesto a los niños en contra de su padre, les prohibía verla y gastaba el dinero familiar en sus propios caprichos. Patricia escuchaba esas mentiras apretando los puños bajo la mesa. Cada palabra era falsa, pero dicha con tanta convicción que incluso la jueza, una mujer mayor con rostro cansado, le lanzaba de vez en cuando miradas de desconfianza. Cuando llegó su turno de testificar, Patricia presentó el informe médico de las agresiones, la grabación de las amenazas de Ignacio, hecha durante su último encuentro en el departamento, y las fotos del destrozo. Además, tenía los informes de la psicóloga infantil que trabajaba con los gemelos después de dejar la casa. En su informe, la especialista afirmaba que los niños temían al padre y reaccionaban negativamente ante cualquier mención suya. La jueza escuchó a ambas partes y anunció un receso de 2 semanas para reunir más pruebas. ¿Qué piensas?, le preguntó Patricia a su abogado al salir de la sala. ¿A quién va a favorecer? Es difícil decirlo, respondió el abogado con cautela. Por un lado, tienes documentos médicos que prueban el abuso. Por otro, su madre representa muy bien el papel de abuelita preocupada y el informe psicológico que presentaron, aunque cuestionable, sigue teniendo peso. ¿Qué puedo hacer?
Seguir luchando, se encogió de hombros el abogado. Reunir más pruebas. ¿Hay alguien que pueda testificar sobre el carácter de tu esposo o de su madre? ¿Vecinos? ¿Amigos? Patricia se quedó pensativa. Después de años de matrimonio, casi no les quedaban amigos en común. Ignacio había ido alejándose de todos los que no eran del agrado de su madre. Vecinos. Apenas se saludaban con ellos, aunque... Hay una vecina, dijo Patricia lentamente, Elena, del 5º piso. Una vez la vi cuando Dolores gritó a Amelia porque ensució su abrigo nuevo. La niña se echó a llorar y mi suegra la llamó mimada y maleducada. Después Elena vino a hablarme y me dijo que era indignante hablarle así a una niña. Eso podría servir, asintió el abogado. Habla con ella, quizá acepte testificar. Patricia asintió, aunque por dentro sentía una punzada de inseguridad. ¿Querría una desconocida involucrarse en algo tan delicado? Para su sorpresa, Elena no solo aceptó testificar, sino que también contó que más de una vez había oído a Ignacio gritarle a su esposa e hijos. Mis ventanas están justo debajo de las suyas, explicó, invitando a Patricia a tomar un té. En verano, con las ventanas abiertas, se oye todo. No es que yo ande escuchando, pero a veces gritaba tanto que era imposible no oírlo. ¿Y qué escuchaste?, preguntó Patricia con cautela. Como te llamaba estúpida y derrochadora, dijo Elena encogiéndose de hombros, como gritaba que no sabías educar a tus hijos. Y una vez, el verano pasado, lo escuché amenazándote. Dijo que si volvías a llevarle la contraria a su madre, te enseñaría quién mandaba en casa. Pensé en intervenir, pero ya sabes cómo es, todos dicen que no hay que meterse en los problemas de los demás. Patricia escuchaba a la vecina con creciente asombro. ¿Sus peleas se oían tan claramente? ¿Cuántas personas sabían lo que realmente pasaba en su hogar? ¿De verdad está dispuesta a declarar esto en el tribunal?, preguntó. Claro, asintió Elena. Yo misma me divorcié de un hombre violento hace 20 años. Sé lo difícil que es, sobre todo con hijos de por medio. Así que sí, declararé a tu favor. Hablaron durante 1 hora más. Resultó que Elena había notado mucho más de lo que Patricia hubiera imaginado. Que la suegra venía casi todos los días cuando Patricia estaba en el trabajo y montaba escenas por platos sin lavar o juguetes fuera de lugar. Que Ignacio llegaba cada vez más borracho en los últimos meses, dando portazos. Que una vez Carlos salió llorando al pasillo y se quedó allí sentado, porque tenía miedo de volver a casa tras romper accidentalmente una taza. Todos esos pequeños detalles, juntos, formaban un cuadro inquietante de una familia donde ya no había amor ni respeto, solo miedo, manipulación y sumisión. Gracias, dijo Patricia sinceramente al despedirse. No se imagina cuánto significa esto para mí. No es nada, sonrió Elena. Solo quiero que se haga justicia. La segunda audiencia terminó de manera inesperada. El juez decidió dejar a los niños provisionalmente con su madre hasta que se resolviera definitivamente el divorcio y la división de bienes. El testimonio de Elena, los informes adicionales del psicólogo y el claro rechazo de los niños a ver a su padre fueron decisivos. Ignacio salió del tribunal pálido de rabia, mientras Dolores lanzaba a Patricia miradas tan heladas que le recorría un escalofrío por la espalda. Esto no ha terminado, susurró su suegra al pasar junto a ella. Te destruiremos. Patricia guardó silencio. Necesitaba conservar sus fuerzas. Quedaban muchas batallas por delante. Al llegar a casa, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Los niños se quedarían con ella, y eso significaba que lo peor había quedado atrás. Ahora tenía que resolver el tema del apartamento y la pensión alimenticia. Aquella noche tardó mucho en dormirse, repasando en su mente los acontecimientos de las últimas semanas. Cómo su vida familiar se había desmoronado de un día para otro, cómo había cambiado aquel hombre que alguna vez amó, cómo tendría que reconstruir su vida, ladrillo por ladrillo.
El proceso la asustaba, pero también la llenaba de un extraño entusiasmo. Por primera vez en muchos años, sentía que tomaba sus propias decisiones y no que vivía para cumplir las expectativas y caprichos de otros. Ignacio empezó a beber casi inmediatamente después de la segunda audiencia. Los vecinos contaban que del apartamento salían ruidos constantes, gritos, música a todo volumen. Varias veces llamaron a la policía por alteración del orden. Dolores se mudó con su hijo para cuidarlo, aunque en realidad parecía empeorar las cosas con sus constantes reproches y recordatorios de la traición de su nuera. Ignacio fue despedido de la constructora mes y medio después de iniciado el proceso judicial. Empezó a presentarse al trabajo ebrio, incumplía los plazos, trataba mal a los clientes. El colmo fue un escándalo que le armó a su jefe, acusándolo de estar aliado con esas malditas mujeres que solo piensan en quitarle todo a los hombres. Patricia se enteró del despido de Ignacio por un conocido en común. La noticia no le causó lástima por su exmarido, sino preocupación práctica. Sin trabajo, no podría pagar ni la pensión ni la hipoteca, y los problemas solo irían en aumento. Al día siguiente del despido, Ignacio la llamó por primera vez en mucho tiempo. ¿Contenta? Su voz sonaba apagada, como si hablara bajo el agua. Arruinaste mi vida. Ahora estoy sin trabajo. Tú mismo arruinaste tu vida, Ignacio, respondió Patricia con calma. Yo no tengo nada que ver con eso. Claro, tú nunca tienes nada que ver, rió amargamente él. Santa Patricia, impecable e intachable. Y nosotros, mi madre y yo, somos los demonios, ¿no? Patricia suspiró. Hablar con él en ese estado era inútil. ¿Qué quieres, Ignacio? ¿Para qué llamas? Dinero, dijo tras una pausa. Necesito dinero para la hipoteca. Si no, el banco iniciará el proceso de embargo del departamento. Patricia cerró los ojos. Ahí estaba. Ahora que había perdido su trabajo, buscaba su ayuda. Ironías del destino. No tengo ese dinero, dijo honestamente. Apenas llego a fin de mes para mantener a los niños. ¿Y tu madre? Preguntó Ignacio de repente. Ella tenía ahorros. Siempre se jactaba de estar guardando para los tiempos difíciles. Patricia sintió cómo la indignación crecía dentro de ella. No te atrevas a meter a mi madre en esto. Cortó tajante. Fuiste tú quien robó el dinero para mandar a tu mamita a Miami. Que ella pague ahora la hipoteca. Ella no puede, dijo Ignacio tras una pausa, y en su voz apareció algo nuevo, desesperación. De verdad tiene cáncer. Todo el dinero se va en medicamentos. La quimioterapia cuesta una fortuna. ¿Y tú le crees? Patricia no pudo evitar una sonrisa amarga. ¿Después de todos esos años fingiendo enfermedades? Esta vez es real, respondió Ignacio cansado. He visto los análisis, las imágenes. Los médicos dicen que le quedan 6 meses como mucho. Patricia guardó silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Si era verdad, la situación era todavía más complicada. Lo siento mucho, si es verdad, dijo finalmente, con cautela. Pero no puedo ayudarte con la hipoteca. No tengo ese dinero. Entonces venderán el departamento por deudas, dijo Ignacio tras una pausa. Y apenas veremos unas monedas después de pagar al banco. ¿Y dónde voy a vivir con los niños? Preguntó Patricia. ¿Alquilar con mi salario? No es mi problema, soltó Ignacio. Tú elegiste este camino, tú lidia con las consecuencias. Yo necesito dinero para el tratamiento de mi madre y para vivir. Patricia guardó silencio, sintiendo cómo la desesperanza crecía dentro de ella. Era una situación sin salida. Si vendían el departamento, a ella le tocaría la mitad de lo que quedara después de pagar la hipoteca. No sería mucho. Con suerte, apenas alcanzaría para un estudio en las afueras. ¿Cómo iba a vivir allí con 2 niños? Voy a pensar qué puedo hacer,
dijo al fin, pero no prometo nada. Piensa rápido, soltó Ignacio. Tengo 2 semanas antes de que venza el pago. Después de la llamada, Patricia se quedó sentada mucho tiempo, mirando al vacío. La situación parecía un callejón sin salida. Todas las opciones eran malas. Y lo peor era que no terminaba de creer en la enfermedad de Dolores. Esa excusa había sido usada demasiadas veces. 3 días después, Patricia tomó una decisión desesperada, fue personalmente a ver a su suegra. Quería verlo con sus propios ojos, si realmente estaba enferma. Y, si era verdad, tal vez podrían encontrar una solución que sirviera para todos. Ignacio abrió la puerta. Estaba desaliñado, con los ojos enrojecidos y un fuerte olor a alcohol. Al ver a su exesposa en el umbral, primero quedó desconcertado, luego sonrió torcidamente. ¿Viniste? ¿Te remordió la conciencia? Quiero hablar con tu madre, dijo Patricia con calma. ¿Puedo pasar? Ignacio dudó, pero luego se hizo a un lado para dejarla entrar. Dentro, el desorden era absoluto, platos sucios, botellas vacías, ropa tirada. El aire era pesado y cargado. Dolores estaba en la cama, rodeada de almohadas. Se veía realmente mal, demacrada, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Pero cuando vio a Patricia, en su mirada brilló algo que parecía satisfacción. ¿Viniste a ver a tu suegra moribunda?, preguntó con voz ronca. ¿O a regodearte? Ninguna de las dos. Patricia se sentó al borde de la cama. Vine a hablar del departamento y de los niños. Ignacio dijo que está gravemente enferma. Y no le creíste, ¿verdad? Se rió Dolores. ¿Pensaste que otra vez fingía para sacarte dinero? Patricia no respondió. Eso era exactamente lo que había pensado. Esta vez es real, continuó Dolores, con una satisfacción extraña en su voz. Cáncer en fase 4. Metástasis en hígado y huesos. Los médicos dicen que me quedan 3 o 4 meses como mucho. Le extendió una carpeta con documentos médicos. Patricia los hojeó, informes de médicos, resultados de análisis, recomendaciones de cuidados paliativos. Todo parecía auténtico. Lo siento mucho, dijo sinceramente, devolviéndole la carpeta. ¿Tú? Dolores soltó una carcajada amarga. Me odiaste todos estos años. Admítelo, ¿estás contenta de que me esté muriendo? No, negó Patricia. Nunca le deseé la muerte. Solo quería que dejara de entrometerse en nuestras vidas y de manipular a Ignacio. Yo lo amaba, dijo Dolores con terquedad. Todo lo que hice fue por amor a mi hijo. Patricia miró a la mujer demacrada y, de repente, no sintió rabia, sino lástima. Esa mujer moría en un departamento sucio, junto a un hijo alcohólico, sin amigos, sin apoyo. Su amor había destruido la vida de Ignacio tan eficazmente como su matrimonio había destruido el suyo propio. Ignacio dijo que no puede pagar la hipoteca, dijo Patricia tras una pausa. ¿Qué pasará con el departamento? Habrá que venderlo, se encogió de hombros Dolores. ¿Qué otra opción hay? No tenemos dinero. ¿Y su departamento?, preguntó Patricia con cautela. ¿El que tenía antes? Lo vendí cuando me dieron el diagnóstico, respondió Dolores. Pensé que me alcanzaría para tratarme en una buena clínica en el extranjero. Pero era tarde. Ahora ese dinero se va en analgésicos y cuidados. Pronto no quedará nada. Patricia se quedó en silencio, intentando ordenar sus pensamientos. La situación era aún más difícil de lo que había imaginado. Dolores moría, Ignacio se hundía en el alcoholismo, el departamento se perdería. ¿Qué sería de los niños? Has ganado, Patricia, dijo de repente su suegra, y en su voz sonó una extraña amargura. Me quitaste a mi hijo, destruiste nuestra familia. Ahora moriré sola, y él se quedará sin esposa, sin hijos, sin trabajo. Espero que estés satisfecha.
Patricia sintió como una oleada de ira le subía por dentro. Incluso ahora, al borde de la muerte, aquella mujer seguía manipulando y echando culpas. «Yo no te quité a tu hijo», dijo ella en voz baja pero firme. «Tú misma destruiste nuestra familia con tus manipulaciones e intromisiones. Ignacio te eligió a ti en lugar de nosotros, en lugar de mí y de sus hijos. Y ahora está cosechando los frutos de esa elección». Se levantó, dispuesta a irse. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó de repente Dolores. «Que realmente lo amaba. Demasiado. Tanto que no vi cómo arruinaba su vida». En sus ojos asomó algo parecido a un destello de lucidez que enseguida desapareció, reemplazado por su habitual frialdad. «Diles a Carlos y a Amelia que su abuela pronto morirá», añadió, «tal vez quieran despedirse». Patricia asintió en silencio y salió de la habitación. En el pasillo la esperaba Ignacio, apoyado contra la pared. «¿Y bien? ¿Lo has comprobado?», preguntó. «¿Ahora crees que de verdad está muriendo?». «Sí», asintió Patricia. «Y lo siento, Ignacio. De verdad lo siento». Él se encogió de hombros como si no le importara. «¿Vas a traer a los niños? ¿Quiere verlos antes de morir?». Patricia dudó. ¿Valía la pena someter a los niños a eso? Ver a una abuela moribunda que nunca los había querido de verdad y a un padre que había golpeado a su madre y ahora se estaba hundiendo en el alcohol. «Les preguntaré», dijo al fin. «Si quieren ir, los traeré. Pero decidirán ellos, sin presiones». Ignacio asintió, como aceptando que era justo. «¿Y qué pasa con el apartamento?», preguntó. «¿Puedes ayudar con el pago?». «No», negó Patricia. «No tengo ese dinero, pero estoy de acuerdo en venderlo si es necesario, solo que hay que esperar la decisión del juez sobre la división de bienes. Para entonces el banco ya lo habrá embargado por las deudas», se burló amargamente Ignacio. «Y lo que quede será una miseria». Patricia suspiró. Tenía razón, y eso la asustaba. «Pensaré qué se puede hacer», dijo. «Tal vez mi madre pueda ayudarnos con el primer pago, y luego le iremos pagando a ella». Ignacio la miró sorprendido, como si no esperara tal oferta. «¿Por qué quieres ayudarme?», preguntó. «Después de todo lo que hice». «No es por ti», respondió Patricia con honestidad. «Es por los niños. Ellos necesitan un hogar». Él asintió en silencio y en sus ojos pasó fugazmente algo parecido a la gratitud. En casa, Patricia habló con los niños sobre la enfermedad de su abuela y les preguntó si querían visitarla. La reacción de los gemelos fue diferente. Amelia, siempre más dulce y emocional, rompió a llorar y dijo que quería ver a su abuela a pesar de todo. Carlos, en cambio, se negó rotundamente. «Es mala», dijo con terquedad. «Y papá también es malo. No quiero verlos». Patricia no insistió. Entendía los sentimientos de su hijo. A sus 7 años, ya había conocido la traición de las personas más cercanas y ahora se protegía como podía, negándose. «Está bien», asintió. «Nadie te obliga, Carlos. Llevaré a tu hermana y tú puedes quedarte con la abuela Ana». El niño asintió, aliviado. Al día siguiente, Patricia llevó a su hija a casa de su exmarido. El apartamento se veía más limpio. Al parecer, Ignacio había intentado poner un poco de orden antes de la visita. Estaba sobrio e incluso se había afeitado, aunque sus ojos seguían enrojecidos y sus manos temblaban ligeramente. «Gracias por traerla», dijo en voz baja mientras Amelia estaba en la habitación con la abuela. «Mi madre ha empeorado estos últimos días. Los médicos dicen que es cuestión de semanas, no de meses». Patricia asintió. Vio el rostro demacrado de Ignacio, las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. A pesar de todo el rencor que sentía hacia él, en ese momento le dio lástima. «¿Cómo lo llevas?», preguntó con cautela. Ignacio se encogió de hombros.
No lo llevo. Solo existo. Bebo cuando no lo soporto. La cuido cuando estoy sobrio. Necesitas ayuda, dijo Patricia. Servicios sociales, un hospicio. Puedo con esto, cortó él. Es mi madre. Debo estar con ella hasta el final. Patricia no insistió. Sabía que para Ignacio no era solo una cuestión de deber, sino también de redención. Por los años en que había permitido que su madre lo manipulara. Por el matrimonio destruido. Por todo lo que había salido mal. Amelia salió de la habitación de la abuela, callada, con los ojos enrojecidos. Tomó la mano de Patricia en silencio y se dirigieron a la salida. Solo en el coche rompió el silencio. La abuela se ve muy mal, dijo en voz baja. Todo el tiempo tose y dice que le duele. Sí, cariño, está muy enferma, respondió Patricia suavemente. Dijo que nos quería a Carlos y a mí, continuó Amelia, y que lamentaba no haberlo demostrado antes. Patricia miró sorprendida a su hija. ¿De verdad Dolores había pronunciado esas palabras? ¿O era la imaginación infantil completando lo que Amelia quería escuchar? También dijo que papá lo pasaría muy mal sin ella, añadió la niña, que podría hacer algo terrible. Un escalofrío recorrió la espalda de Patricia. ¿Qué habría querido decir su suegra? ¿Que Ignacio bebería aún más o algo peor? No te preocupes, papá se las arreglará, dijo, esforzándose por sonar segura. Tiene amigos que lo ayudarán. Pero sabía que no era cierto. A Ignacio ya no le quedaban amigos, solo compañeros de borracheras, y cada vez eran menos. Dolores murió 2 semanas después. Tranquilamente, en su sueño, antes de la siguiente audiencia sobre la división de bienes. Patricia se enteró por un conocido en común, quien llamó para avisar que el entierro sería pasado mañana y que Ignacio había pedido que, si los niños querían ir, serían bienvenidos. Amelia quiso ir, Carlos, en cambio, se negó. Patricia no insistió. El niño tenía derecho a sus propios sentimientos. En el cementerio había poca gente, algunas mujeres mayores, amigas de Dolores, un par de antiguos compañeros de trabajo de Ignacio y algunos vecinos. Ignacio estaba junto al ataúd, pálido, con la mirada perdida. Estaba sobrio, pero se movía de manera mecánica, como un autómata. Al ver a Patricia y Amelia, asintió con la cabeza, pero no se acercó. Después del entierro, cuando todos se dispersaron, Patricia decidió acercarse. Lo siento mucho, Ignacio, dijo en voz baja. Si necesitas ayuda. No necesito nada, la interrumpió él. Y menos de ti. Patricia suspiró. Esperaba esa reacción. Está bien. Pero si cambias de opinión, llámame. ¿Y el departamento? El banco ya. Pagué la cuota, la interrumpió Ignacio. Vendí el coche de mamá. Alcanzó para 2 meses de pagos. ¿Y después? Después veremos. Se dio la vuelta y se alejó, encorvado, mirando al suelo. Patricia lo siguió con la mirada, preocupada. Algo en su voz, en su mirada, le hizo temer lo peor. Como si hubiera enterrado junto a su madre la última chispa de voluntad de vivir. Después del funeral, Ignacio dejó de contestar las llamadas. Patricia intentó comunicarse con él varias veces para hablar de la próxima audiencia en el tribunal, pero su teléfono estaba apagado. El tribunal dictó sentencia sobre la división de bienes, el departamento se dividía por la mitad, considerando que la hipoteca también era compartida. Como Ignacio no asistió a la audiencia, la decisión se tomó en su ausencia. El abogado de Patricia parecía satisfecho. Es un buen resultado, dijo. Ahora hay que llegar a un acuerdo con tu exmarido sobre los próximos pasos. O uno compra la parte del otro, o venden el departamento y reparten el dinero. Patricia asintió, pero sentía un nudo de preocupación en el estómago. Ella no podía comprar la parte de Ignacio, era una suma enorme.
Y si vendían el departamento, tras pagar la hipoteca quedaría muy poco. Apenas lo suficiente para un pequeño estudio en las afueras. ¿Cómo vivir allí con 2 niños? Después del juicio, volvió a intentar llamar a Ignacio. Sin éxito. Finalmente, decidió ir a buscarlo en persona. Tenía que resolver la cuestión del departamento y necesitaba hablar con él cara a cara. Al acercarse a su edificio, vio luces parpadeantes y un grupo de personas reunidas. El corazón le dio un vuelco. Algo había pasado. Aparcó y se dirigió rápidamente al portal. Había vecinos, policías y personal de emergencias. ¿Qué pasa?, preguntó a una mujer que estaba cerca. Fuga de gas en uno de los departamentos, respondió ella. Parece que alguien dejó la hornilla encendida. Los vecinos olieron el gas y llamaron a emergencias. Patricia se quedó helada. ¿En qué departamento? El 46, creo. 4º piso. El departamento de Ignacio. Patricia corrió hacia un policía que bloqueaba la entrada. Por favor, mi exmarido vive ahí, dijo. ¿Está bien? ¿Está vivo? El policía la miró con compasión. Será mejor que hable con el médico, dijo, señalando una ambulancia cercana. Patricia corrió hacia el médico, un hombre mayor con rostro cansado. ¿Qué pasó con Ignacio? ¿Está vivo?, preguntó, casi sin aliento. El médico negó con la cabeza. Lamentablemente no. Por lo que parece, llevaba varias horas muerto cuando lo encontraron. Intoxicación por monóxido de carbono. Él y otra mujer. ¿Una mujer?, frunció el ceño Patricia. ¿Qué mujer? Una mujer mayor, se encogió de hombros el médico. No llevaba documentación. La policía está tratando de identificarla. Patricia se apartó, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Ignacio estaba muerto. La idea no terminaba de asentarse en su mente. Ayer mismo pensaba en cómo dividir el departamento con él, en cómo organizar las visitas de los niños, en cómo construir una nueva vida. Y ahora, él ya no estaba. Más tarde se supo que la mujer era la tía de Ignacio, hermana de Dolores, que había venido a ayudarlo tras la muerte de su hermana. Al parecer, Ignacio estaba cocinando, olvidó apagar el gas y luego se quedó dormido o perdió el conocimiento por el alcohol. La tía, ya mayor, probablemente no percibió el olor. Los vecinos solo sintieron el gas por la tarde, cuando empezó a filtrarse por el edificio. Llamaron a emergencias, forzaron la puerta, pero ya era demasiado tarde. Un mes después, Patricia sostenía en sus manos los documentos que cerraban el caso de la división de bienes debido a la muerte del demandado. Los niños hacían sus deberes en la mesa, tranquilos y concentrados. El departamento ahora era suyo por herencia. Los 350,000 pesos del viaje a Miami habían sido, irónicamente, una inversión. Patricia sonrió. A veces el destino sabe manejar el dinero mejor que los mejores administradores. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.